nadie como nuestro Dios. Amén, hermanos. Gloria a Jesús. Qué linda mañana de domingo donde hemos sentido su presencia, su gracia, su favor. Y hay una palabra preparada por el Señor para cada uno de nosotros. Palabra que será lanzada y el corazón dispuesto la atrapará y dará fruto para gloria del Padre, pero también para gozo de nosotros. Amén. Padre Santo, te presento tu iglesia, Señor, tu iglesia gloriosa, tu iglesia santa, tu iglesia, Jesús. Cada uno de mis amados hermanos que vino con un corazón desesperado por ti, deseoso de beber de ti. Y tu gloria ha descendido, Señor. Tu gloria está aquí, tu presencia maravillosa. Presento la palabra, Señor, que tú pusiste primero en mi corazón como pastora para traerla a tu pueblo. Te pido que bendigas esta palabra, que me uses como un canal para traerla tal como tú la preparaste al corazón de mi hermano. Para ti la gloria y la honra, Señor, y que esta palabra dé fruto abundante. En el nombre de Jesús, ato todo poder de las tinieblas que quiera interferir con el libre fluir de la palabra de Dios, de su gloria en este lugar. Y aquí está la gloria de Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Amados hermanos, estamos en el mes de octubre, fiesta de la vida cristiana, y el 31 de octubre vamos a tener nuestra gran fiesta, la alegría de tener la Biblia. Ese día coincide con el último martes de hombres y mujeres, pero no vamos a hacer reunión de varones y reunión de mujeres, sino que nos venimos en familia a celebrar con los niños la alegría de tener la palabra de Dios. La palabra de Dios nos cambió la vida, ¿verdad? Y tenemos que darle gracias al Señor porque, hermanos, uno toma la Biblia y sí, ay, qué buena la Biblia, pero es que la Biblia, hermano, es la palabra de Dios viva, está viva. Dice que es eficaz y es la que transforma los corazones. Esto es algo milagroso, maravilloso, y por eso tenemos que darle gracias a Dios por ese regalo que nos dio de su palabra. En la fiesta de la vida cristiana, el centro de la vida cristiana es Jesús y su iglesia. Ese es el centro de la celebración, y Jesucristo es el creador y sustentador de su iglesia. No hay nadie más. El evangelio, pásame la próxima, por favor. Mateo 16, 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Caprichoso. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y esa roca, antes de que se diera esta palabra, esa roca es la declaración que Pedro hizo. Jesús les preguntó: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y unos dijeron Elías, los profetas, pero Pedro dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo: sobre esa verdad edifico mi iglesia. Que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Jesús resucitado comisionó a los apóstoles para su misión
en la iglesia. Todo lo ha hecho Él, hermano. Juan 20:19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Entonces, cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado para que ellos supieran que era el Señor. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Ahí ya estaba todo lo que era el estamento de la iglesia. Pero no solamente se quedó ahí, sino que antes de ser recibido en el cielo Jesús, en Hechos 1, del 4 al 5 dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces ya Él les estaba anunciando lo que iba a ser la venida del Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Quién se encargó de todo lo que fue fundar su iglesia? El mismo Jesús. Todas esas palabras que Jesús les dijo, todas esas instrucciones, todas esas promesas se cumplieron en Pentecostés y allí comenzó efectivamente la iglesia. Hechos lo cuenta, Hechos 2, del 1 al 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, así como estamos nosotros hoy. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y qué dice ahí? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí comenzó la iglesia. Efectivamente, en el Pentecostés quedó conformada la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo fue la vida de los primeros cristianos? Todo eso lo cuenta el libro de los Hechos. Y vamos aquí en Hechos 2, 43, 44, dice, y sobrevino temor a toda persona del pueblo. Quiero que ustedes se sitúen en la realidad. Ellos estaban perseguidos, el imperio romano los perseguía, los judíos que no se habían convertido los consideraban enemigos de ellos, les estaba prohibido hablar en el nombre de Jesús, pero la gente les temía porque veía en ellos algo diferente.
Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Qué era lo que les daba a ellos respaldo? Las maravillas, las señales, los prodigios. El Evangelio de Jesucristo siempre tiene que estar respaldado por señales, como los hemos visto aquí, testimonios de la gloria de Dios. Hoy el Señor, cuando empezamos a cantar, traía a mi corazón, voy a resucitar lo que está muerto. Y yo sé que ahí hubo muchas resurrecciones en esta mañana. Muchas cosas que estaban perdidas han sido halladas. Muchas cosas que estaban muertas se van a levantar de nuevo a la vida. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Aleluya. Oh Señor. Y dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquella primera iglesia era el cielo. Yo me acuerdo cuando estábamos en la casa de Villa Tayrona, la iglesia era muy parecida al cielo. Y aun cuando pasamos ahí frente al teatro, no había, era tan hermoso, parecía que nunca fuera a existir allí una pelea, una traición, porque ese amor de Dios nos cobijaba todo. La iglesia se estaba fundamentando, se estaba sembrando. Después vinieron las luchas, pero más han sido las cosas dulces que las cosas tristes. Amén. Sigue diciendo, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué dice ahí? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién te trajo aquí? El Señor. ¿Quién trajo a los amigos, hermanos nuevos que vinieron de visita? El Señor. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. A mí me parece tan hermoso eso. Todas esas personas que hoy pasaron enfrente, las añadió Jesucristo. No sé si se queden o no, pero las trajo Jesucristo. No hay ninguna duda. La iglesia crecía con señales y prodigios, dice Hechos. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. ¿Y qué dice ahí? Y todos eran sanados. Imagínense, trasládese a ese tiempo cuando el pastor Pedro salía a preparar la iglesia, encontraba en el andén el poco de enfermos para ver si al tocarlos la sombra de Pedro, Dios los sanaba y eran sanados. Oh, qué gloria de Dios sobre su iglesia. Aleluya. Oh Señor, qué maravillosos testimonios de tu gloria y de tu poder. La iglesia de Jesucristo siempre ha sido atacada por el enemigo, pero ha prevalecido. Siempre. No hay iglesia verdadera que no sea atacada por el enemigo, porque el diablo no quiere que haya iglesias verdaderas.
donde se predique la palabra de Dios. La resurrección de Jesús fue un triunfo rotundo sobre las tinieblas, hermanos. Jesús venció la muerte. Le quitó al diablo el imperio de la muerte, bajó a los infiernos, lo avergonzó públicamente y Satanás quedó bajo sus pies. Y todos aquellos que acepten a Jesús como Rey, como los que pasaron esta mañana aquí, el Padre los ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús, donde reina la paz, el gozo, la salud, la bendición. Nos sacó de tierra estrecha y nos trajo a tierra ancha. Nos sacó de maldición y nos trajo a bendición. Todo eso se ganó por ese sacrificio rotundo de Jesús, donde Él venció sobre la muerte, nuestro gran enemigo. Y desde ese tiempo hay conflicto entre el reino de Dios, que es su iglesia, y el reino de la tierra, que es el que vemos aquí. Siempre hay pelea. Siempre quieren cerrar las iglesias, ponerle normas para que no puedan funcionar. En fin, tantas cosas. Hay otros países donde los predicadores son sentenciados a muerte. Quiero decirles, amados hermanos, que hay un solo evangelio de Cristo. Pablo dice, si alguien predica un evangelio diferente a este, así sea yo el que lo predique, dice Pablo, sea anatema. Hay un solo evangelio de Cristo que anuncia la buena voluntad de Dios para la humanidad y quedó escrito todito aquí. Ya no falta nada. Todo lo que está fuera de la Biblia es contrario a la voluntad de Dios. Es necesario guardar la pureza de la palabra de Dios en medio de todos los tiempos. Por eso la iglesia tiene el encargo de Dios de cuidar la doctrina. Y en lo que respecta a su iglesia, el Señor a los pastores Muelle nos encargó, nos encargó tener consistencia en la palabra de Dios, fidelidad a los principios bíblicos y perseverancia en la misión. Ese es nuestro trabajo. Que mientras Cristo venga, esta iglesia tenga una palabra consistente. Por eso, cuando estamos predicando, los hermanos tienen la Biblia ya y pueden constatar que lo que aquí se está diciendo es lo que la Biblia dice. Consistencia en la palabra de Dios, fidelidad a los principios bíblicos y perseverancia en la misión que nos han dado. Porque ahora hay todo tipo de iglesias, hay iglesias tipo club, hay iglesias que son para conciertos y para cosas, hay iglesias que son de tipo acción social, pero la iglesia de Jesucristo es para predicar la palabra de Dios. La iglesia hace otras cosas, pero su centro es predicar la palabra de Dios. El enemigo siempre ha tratado de desvirtuar la palabra de Dios a través del engaño y la manipulación de las escrituras. Esa es su especialidad. Coger la palabra y acomodarla para, así como hizo con Eva. Ay, Dios no te deja comer de ningún árbol del huerto. ¡Qué cruel es Dios! Y Eva dijo, no, sí podemos comer de los árboles del huerto, pero del árbol que Dios nos prohibió no podemos comer porque moriremos. Que va, no morirás, no morirás. Y así el diablo sigue hoy tratando de desvirtuar la palabra a través del engaño y la manipulación de las escrituras. Y la iglesia, esa preciosa, hermosa, santa,
desde el comienzo tuvo enemigos. Y los enemigos de la iglesia fueron los falsos maestros y los falsos profetas. Y todavía siguen siendo esos nuestros enemigos. Los falsos maestros y los falsos profetas, aquí lo tiene segunda de Pedro 2:1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Entre el pueblo, no estaban afuera. ¿Dónde estaban los falsos profetas? Sentados ahí en la iglesia. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, porque el diablo siempre entra sutilmente, por debajito, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces son personas que el enemigo usa dentro de la misma iglesia para desvirtuar la palabra de Dios. ¿Qué va? No te preocupes, eso no es así. No seas tan legalista, no seas fanático. Según de Pedro 2:3 dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Personas que se aprovechan de la iglesia por avaricia para sacar dinero de las ovejas. También Hechos 20:28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Qué hace el pastor? Cuida las ovejas. Y si ve un lobo metido ahí, tiene que sacarlo, tiene que cuidar que no se corrompa la palabra de Dios. Sigue hablándonos de falsos maestros, porque yo sé, dice el apóstol, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, que dice, lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Porque esas personas que están aquí sentadas en la iglesia y te hablan mal de la palabra de Dios, te hablan mal de tus pastores, te hablan mal de tus hermanos, no te aman. Son lobos rapaces que vienen a destruir las buenas ovejas del Señor. Dice, no perdonarán al rebaño, vienen a dañar, especialmente al más nuevito. Pero ya esta es una iglesia madura, no en vano tenemos casi 28 años, cumplimos el 15 de noviembre, para que tú no te dejes mover de la palabra de Dios. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Usted sabe que los creadores de las sectas más aberrantes que hay salieron de las iglesias, porque el enemigo siempre busca corromper ese campo de trigo hermoso que Dios forma en la iglesia, y ahí mete la cizaña, y ahí en ese rebañito de ovejas mete el lobo. Pero el Señor siempre nos está cuidando. Amén, hermanos. Así pasaron 300 años. Comenzó la iglesia en Pentecostés y fue creciendo, señales, prodigios. Llega un momento en que se van metiendo esas modas, esas herejías, esas cosas. Siguieron los falsos maestros y los falsos profetas haciendo su trabajo destructor, pero la iglesia prevalecía. Estamos más o menos 300 años adelante. En el año 300 aproximadamente, el emperador Constantino impuso la religión cristiana a todo el imperio que él manejaba, el imperio romano. En ese tiempo reinaba prácticamente sobre toda la tierra. Y Constantino dice haber tenido una experiencia con Dios, y de ahí en adelante dijo, todo el mundo tiene que ser cristiano. Y comenzó allí
la Iglesia Católica. Entonces, más o menos unos 300 años después de haber comenzado la iglesia en Pentecostés, comenzó la Iglesia Católica, de donde venimos todos. También para ese tiempo se estableció la figura del Papa como la cabeza máxima de la iglesia. El Papa León I el Magno, en el año 444 al 461 que vivió, se estableció como el primer pontífice sobre toda la iglesia católica. En la iglesia inicial de Jesucristo no hubo papa. Cuando usted ve esas imágenes de Pedro con las llaves en la mano y eso es tradición católica. Pero la Biblia no dice que Pedro haya sido el papa. El primer papa fue este señor que fue nombrado por las autoridades de la Iglesia Católica como pontífice. En el Concilio Vaticano I, que fue 1809, allá en aquella época, la iglesia declaró, mire desde cuándo viene eso, 1800, la iglesia que había en ese tiempo, que era la iglesia católica que venía de Constantino, declaró que el Papa cuando habla ex cátedra, es decir, cuando habla en ejercicio de su función papal, sus palabras son infalibles. Así, en la Iglesia Católica, lo que dice el Papa es la voz de Dios. Desde esa época en que ese Concilio Vaticano I declaró, cuando el Papa habla, habla Dios. O sea, que dice que es el vicario de Cristo en la tierra, que es el que representa a Dios. Y sí, es una figura religiosa, pero no es la voz de Dios. Pero para el católico sí es la voz de Dios. De tal manera que cada vez que el Papa saca uno de sus dogmas, de sus bulas papales, de sus encíclicas papales, la Iglesia Católica va recibiendo normas y verdades que no vienen de la Biblia, sino que vienen del Papa. La mayoría de nosotros venimos de la Iglesia Católica y los más nuevos se pueden preguntar, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica? Bueno, la primera es esa. Para los evangélicos, la voz de Dios está aquí. Aquí, no hay más, no hay más. Para los católicos, la voz de Dios, una parte está aquí, otra en la tradición y otra en la voz del Papa. Está repartido. Para defender la doctrina del papado, el Vaticano recurre a dos fuentes, dicen ellos, la tradición y la Biblia. La tradición, como le digo, es las cosas que el Papa va declarando a medida en los diferentes papas. Cada uno, el Papa de este tiempo también ha declarado cosas. Fíjense que declararon que no había infierno. Bueno, han declarado varias cosas, y ustedes saben. Y dice que se basa en la tradición y en la Biblia, pero en ningún lugar de la Escritura, que es nuestro eje, se presenta a Pedro como la cabeza de la iglesia. No, la única piedra angular que se menciona en la Biblia es Cristo, la única. Cuando Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, no se refería a Pedro, sino a la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios y única cabeza de la iglesia. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Aquí en esta iglesia y en todas las iglesias de sana doctrina solamente hay un fundamento, se llama Jesucristo, no hay más. La
doctrina de que el Papa es infalible tiene su base en la tradición católica, que a su vez ha sido autorizada por decretos divinos que da el Papa cuando está hablando ex cátedra, cuando se dice que es infalible. No tiene respaldo bíblico. Ninguna parte de la palabra dice que el Papa habla con una palabra infalible, que es la voz de Dios. Por muchos años la Iglesia Católica siguió proclamando dogmas. Acuérdense que estamos en 1800. Siguió proclamando dogmas y doctrinas que en algunos casos eran contrarias a las Escrituras. Los papas empezaron a ejercer su autoridad y dar dogmas, pero cuando se confrontaban con la Escritura eran contrarios. Algunas doctrinas católicas contrarias a las Escrituras, por ejemplo, que María fue concebida sin pecado original, la Inmaculada Concepción. Y la palabra dice que todos nosotros nacimos con el pecado original, inclusive María. Pero un papa dijo que no, que María fue la única que nació sin pecado original, y la Iglesia Católica celebra la fiesta de María Inmaculada, pero eso no está en la Biblia. Entonces la Iglesia Evangélica no cree que María nació sin pecado original, porque la Biblia no lo dice. Dicen los católicos, es que los evangélicos no aman a María. Claro que la amamos, claro que es una mujer escogida por Dios para ser la madre de Jesús, pero nació como cualquiera de nosotros. Que María ascendió al cielo en vida, no lo dice la palabra de Dios. Dice que Jesús subió al cielo, Enoc fue traspuesto, pero nada más. No dice que María se haya ido al cielo, lo dijo un papa. Dice que María es la intercesora ante Cristo, que como los hijos cuando la mamá le pide siempre oyen, entonces María intercede delante de Jesús. No, dice, no hay otro nombre dado a los hombres sino Jesucristo, hombre, para llegar al Padre. No hay otro. Eso fue otra declaración papal. Que la salvación podía comprarse con indulgencias. Eso fue lo que hizo como crisis, porque llegó un momento en que se vendía la salvación. Entonces los más ricos podían comprar indulgencias, y esas personas creían que cuando tenían X cantidad de dinero pagado a la Iglesia Católica, cuando ellos murieran se iban al cielo. Esas eran las indulgencias. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que la salvación es por fe y es por gracia, y que solamente aquellos que han recibido a Jesucristo como su Rey y su Señor y son cubiertos por su sangre entran al cielo. Las indulgencias no aparecen ahí para nada. También tiene la del purgatorio, las ánimas del purgatorio, las misas para que esa persona que cometió pecados aquí vaya pagando esos pecados y con el tiempo llegue al cielo. Eso no dice la Biblia. Dice que todas las personas tenemos una oportunidad de vivir y después de eso morimos y vamos frente a Jesús. Y ya cuando llegamos frente a Jesús, o buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor, o apartados de mí, hacedores de maldad. No hay otra. Pero la Iglesia Católica acomodó la cosa a que tú te puedes estacionar en el purgatorio un tiempo y después llegas al cielo. Y entonces la gente le gusta creer eso, ¿no? Es que uno quiere ver cómo puede salvarse haciendo lo que a mí me parece. Entonces se va acomodando, pero todos esos fueron declaraciones papales.
los santos como intermediarios. Acabamos de tener, ¿cuántos santos nuevos? Como 4, ¿verdad? Ahorita, o beatos, no sé. Todos esos son para que las personas le oren a ese santo, para que ese santo haga un lobby con el Padre y se les conceda lo que están pidiendo. Eso no lo dice la Biblia. El celibato tampoco lo dice la Biblia. Muchos de los discípulos de Cristo fueron casados. El matrimonio es honroso para Dios. A Jesús lo sirvieron hombres y mujeres. Ese celibato es un invento de la Iglesia Católica y una declaración de uno de esos papas. Y la transubstanciación, que es un dogma que dice que en la hostia que el sacerdote levanta, en ese pedazo de pan entra el cuerpo de Cristo. Entonces por eso no se puede tocar, no se puede partir, no lo puedes morder, porque ahí está el cuerpo de Cristo y en el vino la sangre de Cristo. Pero eso no está dicho en la palabra. La palabra dice que son símbolos del cuerpo de Jesús, símbolos de la sangre de Jesús. Pero esa transubstanciación también es un dogma papal. Entonces hay muchos más, pero como el tiempo no nos deja, solamente escogí de pronto los más conocidos. El impacto de todas esas doctrinas en la iglesia, estamos Pentecostés, 300 años, Constantino, siguió creciendo la iglesia. Comenzaron los papas, 1800, comenzaron a decir que el papa cuando hablaba era voz de Dios y ahí empezaron a legislar todas esas cosas. Eso provocó que el monje católico Martín Lutero y Calvino, que también era un estudioso de las Escrituras, ellos se pusieron a estudiar profundamente las Escrituras con el fin de conseguir una reforma que volviera la iglesia de Jesucristo a lo que había sido la iglesia primitiva, y expurgarle todo ese poco de cosas que le habían metido. Entonces ellos, después de profundos estudios, propusieron la reforma. Y nosotros justamente en este mes de octubre, y por eso estoy predicando de eso, estamos celebrando 500 años de la Reforma Protestante. Hace 500 años Lutero y Calvino se pararon frente a la iglesia católica, hicieron esta reforma que se llama Reforma Protestante, o simplemente la reforma se inició en Alemania en el siglo XVI por Martín Lutero y causó un cisma en la iglesia católica y dio origen a numerosas iglesias agrupadas bajo la denominación de protestantismo. Por eso hay algunas personas que te preguntan, ¿tú eres protestante? Y tú dices, bueno, yo no he hecho ninguna protesta. ¿De dónde viene eso? De ahí. Se hizo una protesta y Lutero y Calvino dijeron, como ellos eran de los altos ejecutivos de la iglesia de aquella época, dijeron, no estamos de acuerdo, la iglesia se ha desviado, es necesario llevarla a la sana doctrina. Y unos dijeron que sí, y salieron los protestantes, y unos dijeron, seguimos con nuestro papa, seguimos con nuestros dogmas, y siguió la iglesia de Roma, la iglesia católica. Estamos también celebrando 75 años del Concilio de las Asambleas de Dios en Colombia, fiesta de la vida cristiana. Hace 75 años, uno de los pioneros fueron los padres de la hermana Judy Graner, el hermano Henry y la hermana Marta Bartel. Llegaron a Boyacá hace 75 años a traer este glorioso evangelio que hoy nos tiene aquí hablando de las cosas de Jesús.
Aleluya. Ahí comenzaron las asambleas de Dios. La reforma protestante liderada por Lutero trajo profundos cambios a la iglesia, por supuesto. Él clavó en la puerta de me imagino que sería como una catedral, las protestas que él tenía. Y ahí estuvo el pueblo con él y, como le digo, hubo una gran división. Pero de esa reforma vamos a sacar nosotros 5 declaratorias que se llamaron las 5 solas de la reforma protestante. Y esta es la primera de las solas que le estoy predicando, pero espero predicarle las otras 4. ¿Qué es eso de las solas? 5 solas son 5 frases en latín que surgieron durante esa reforma. Son un resumen de las creencias teológicas básicas de los reformadores que eran contrarias a la Iglesia Católica. Entonces, estamos parados en predicar 5 verdades que son pilares de la fe cristiana. Las 5 solas, de la cual voy a predicar hoy. La palabra latina sola significa en español solo o solamente. Las 5 solas expresaban 5 creencias fundamentales que los reformadores entendían como los pilares de la vida cristiana. Todas y cada una de las solas rechazaban o se oponían explícitamente a prácticas y doctrinas de la religión católica. Y las 5 solas son solo escritura, solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo a Dios la gloria. Son las 5 solas de la reforma. Aleluya. La primera, solo escritura, de lo que hemos venido hablando. Para el cristiano, la escritura es la máxima autoridad en materia de fe y doctrina. Es la voz de Dios. La reforma protestante quitó de la iglesia cristiana los dogmas, las tradiciones, las encíclicas papales, y el Papa dejó de ser considerado la voz de Dios y quedó solo la escritura. Solo la escritura. La reforma protestante, fíjese, todo lo que teníamos en la iglesia, dogmas, tradiciones, encíclicas, pero fue quitando los dogmas, quitó las tradiciones, quitó las encíclicas, quitó las indulgencias, quitó el Papa como voz de Dios y quedó solo la Biblia. Solo la Biblia. Aleluya. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios en las Escrituras puede ser aceptado como norma de vida para el creyente. Por eso usted va a ver que en la iglesia evangélica protestante hay muchas cosas que no se viven de la iglesia católica. Entonces no bautizamos a los niños porque la Biblia no lo dice. Y así varias cosas que de pronto podemos hablar después. Para el creyente evangélico, la voz de Dios es su palabra revelada en la Biblia, solo la escritura. Toda la escritura, dice Timoteo, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No se necesita más. Todo cristiano que quiera crecer y conocer a Dios tiene que estudiar, meditar, memorizar y amar la palabra de Dios. ¿Qué incidencia tuvo la palabra de Dios en ese primer siglo cristiano? Bueno, la palabra de Dios fue anunciada por los primeros cristianos por todo el mundo. Dice, llegados a Salomina, anunciaban la palabra de Dios, y así usted los ve por todas las ciudades, iban llevando la palabra de Dios. Anunciar la palabra de Dios es la misión de la iglesia. Esa es la misión básica. Y la predicación de la palabra se hace mediante la acción del Espíritu Santo. Por eso antes de predicar oramos: Espíritu Santo,
aviva esta palabra, dale poder. La misión de todo creyente es anunciar la palabra de Dios mediante el poder del Espíritu Santo. Solo la Escritura, no se necesita nada más. Usted ve, los testigos de Jehová llevan un librito y una Biblia que ellos tienen acomodada. Y así las sectas tienen su librito y su Biblia. Pero usted tiene la Biblia, nada más. La gente deseaba oír la palabra de Dios. Voy a ir rapidito aquí. El procónsul Sergio Paulo deseaba oír la palabra de Dios. Estaba cerquita al emperador. Era un hombre muy importante, pero decía, predíquenme la palabra. La palabra es deseada por todas las clases sociales, todas las clases culturales. Solo la palabra a todas las personas. Y lo vemos nosotros en científicos, inventores, descubridores, filósofos. Encontraron en la Biblia la respuesta a sus preguntas. Cogí algunos interesantes. Isaac Newton, dicen los historiadores, que escribió más sobre la Biblia que sobre ciencia. Tiene escritos, imagínense, yo no sabía que Newton tiene escritos proféticos cristianos. Físico matemático, inventor, astrónomo y filósofo cristiano. Newton consideraba las escrituras por encima de cualquier otro libro y decía, consideramos que las escrituras de Dios son la más sublime filosofía. Encuentro más indicios de autenticidad en la Biblia que en cualquier historia profana. Y era un genio, era una persona súper eminente. Y tenemos también al Señor que descubrió la anestesia. Yo cuando leí eso, yo dije, ay, gracias por ese hombre, el Señor, usted sabe. Ay, hermano. Yo estaba hablando eso con un médico y me decía, no, antes era un trancazo. Y yo, ay, gracias por Crawford Long, hermanito suyo, cristiano. Un reportero le preguntó a Long cuál había sido su mayor descubrimiento y Long respondió, haberme dado cuenta que Cristo murió por mis pecados. Aleluya. Gloria a Jesús. La palabra fue deseado por matemáticos como Blas Pascal. Ay, gracias a él. La calculadora, hermano. Gloria a Dios. Un prodigio matemático, inventor, escritor y filósofo cristiano. Adam Smith, economista y filósofo escocés, considerado el padre de la economía moderna, tiene escritos cristianos. El hombre que sacó la teoría de la oferta y la demanda era hermano suyo, cristiano. Aleluya. La palabra es sobrenatural, impacta a toda clase de oyentes como el procónsul, los sabios y también los sencillos. Los cristianos convocaban a la sociedad con la palabra. Dice, se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Yo quiero volver a esos días gloriosos. La palabra trae multitudes, produce grandes y profundos cambios en la sociedad de todos los tiempos. La palabra tiene respuesta para la necesidad de los pueblos en todos los tiempos. La predicación de la palabra de Dios ha traído a la tierra extraordinarias muestras de su poder. Cada tanto tiempo viene a la tierra avivamientos que nos muestran cosas como las que pasaron en los primeros siglos. El primer avivamiento fue en Alemania y fue la raíz del avivamiento en Gran Bretaña, y ahí tenemos para los que estudian a John Wesley, Jonathan Edwards, John Knox, fueron el primer avivamiento que hubo. En esta época Dios usó, bueno, estos hombres me los voy a volar, segundo gran avivamiento, se extendió por todo el mundo, imagínense. Empezó en Inglaterra, se extendió a Europa, ocurrían milagros extraordinarios y el poder de Dios era evidente. Tercero, un avivamiento poderoso en el derramamiento del Espíritu Santo en el 1830, y ese avivamiento fue especialmente en la juventud. A ellos fue a quienes primero llegó.
Cuarto gran avivamiento, hombres de Dios llenos del Espíritu Santo con manifestaciones poderosas de milagros. Quinto, en Australia, Nueva Zelanda, Gales, Corea, Manchuria, dice que es el avivamiento evangélico más extendido de todos los tiempos. Eso es cosa que cuando la gloria cae, mejor dicho, todo el mundo se llenó de la gloria de Dios. En la calle, ahí entró el que nos toca a nosotros, el avivamiento de la calle Azusa, con William Seymour y otros de poderosa convocatoria como Aimee Semple y Catherine Kuhlman, que ya nos suenan más familiares, ¿verdad? Y el Señor nos permitió a su pastor y a mí y a la hermana Cilia estar allá en la casa de la calle Azusa, donde cayó el Espíritu Santo y empezó el gran avivamiento que le dio vida, que formó las asambleas de Dios. Es una cosa maravillosa. El cristianismo fue cambiado para siempre por el avivamiento de la calle Azusa, porque se reavivó el bautismo del Espíritu Santo. Lástima el tiempo, pero ¿cómo empezó? Imagínense que había como un instituto bíblico y ellos estudiaban lo que decía que había pasado en los hechos, que había bajado el Espíritu Santo, y oraban a Dios que ellos pudieran volver a tener eso. Y el profesor se fue en un fin de año y dejó a los alumnos orando y estudiando. Era como ya para el 31 de diciembre, y cuando volvió al día siguiente encontró a todo el mundo hablando en lengua, encontró a todo el mundo en un avivamiento, y ahí comenzó el avivamiento de la calle Azusa. Fue tan extraordinario, a todas esas personas los iban botando de las iglesias porque decían que era como una doctrina extraña, pero ellos perseveraron, y aquí estamos nosotros hablando en lengua y recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Imagínense que cuenta la historia que habían cultos 3 veces al día, los 7 días de la semana, desde 1906 hasta 1909. Como hubiéramos hecho con los servidores y los de la alabanza ahí. 3 veces al día y todos los días, hermano. Oh, gloria a Dios. Ahí los legados de la calle Azusa, dirigidas por William Seymour, un afroamericano, y se llevaba a cabo en era como un edificio viejo que ellos habían cogido. El pequeño grupo de adoradores de la calle Azusa en 1906 nunca imaginaron los históricos resultados del avivamiento que ellos ayudaron a desatar en los años. Cuando lo estaban viviendo, nunca se imaginaron a dónde iba a llegar eso. El sexto gran avivamiento, África, Asia y América Latina. Este avivamiento en los 70 sacudió la iglesia en el mundo, y ahí aparecieron Billy Graham, Gigi Ávila, Alberto Motesi. Dios se está moviendo en el mundo con poder y gloria en los Estados Unidos. Tenemos la iglesia de Brownsville en Pensacola. También el Señor le permitió a mi esposo y a mí llegar allá. 4 millones de personas de todo el mundo han llegado a Brownsville a ver ese avivamiento. Eso era una cosa tan impresionante. Yo le decía a Jorge, ¿qué tal que ese avivamiento nos caiga a nosotros en Santa Marta? ¿Cómo haremos? Porque eso, mejor dicho, hermano, hermano, tuvo que poner en la calle carpas y carpas y carpas y buses que llegaban de todos los Estados Unidos. La gente hacía colas de 2-3 horas para poder entrar, y acababa un culto y empezaba otro, y acababa un culto y empezaba otro. Yo decía, santo Dios. Y miles de personas llegaban a Cristo. Y el avivamiento actual en Australia, Toronto, Guatemala, Argentina, México y Colombia. Colombia tuvo un avivamiento famoso en Cali, que ya no tengo tiempo de contarle. Dice la palabra, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Solo la Escritura, el desafío de predicar a toda criatura y cambiar este mundo para Cristo y llevar respuesta
al mundo sufriente. Y CBR también está escribiendo historia para la gloria de Dios. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. ¿Qué le parece? Padre Santo, gracias. Gracias por la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tu Biblia, tu palabra, alumbra en lugar oscuro. Envié mi palabra y los sané y los libré de toda ruina. Gracias por tu palabra, Dios. Hoy esta iglesia reconoce tu majestad, tu poderío, y a una voz te damos gracias por habernos dado la palabra en la Biblia. Señor, ayúdanos a amar la Biblia. Ayúdanos a estudiar la Biblia, memorizar la Biblia, porque la Biblia tiene poder. La palabra, cuando sale de nuestros labios, es una espada que derriba al enemigo. Señor, comienza en nosotros, por tu gracia, un nuevo tiempo de búsqueda de tu palabra. Que mi hermano, mi hermana, apenas abra sus ojos, recuerde la necesidad de leer tu palabra. Que a medida que va pasando el tiempo vayamos memorizando versículos. Que en ese archivo de nuestra mente queden incluidos versículos que en el momento difícil de la vida van a saltar al corazón y van a traer luz y van a traer consuelo. Padre, te pido que nos guardes, Señor. Yo no sé cuánto tiempo me queda en este mundo, pero que cuando mi esposo y yo partamos, Señor, esta iglesia siga guardando la pureza de la doctrina. Siga guardando, Señor, la fidelidad a los principios. Señor, que el pastor Igor y su grupo que quedará a cargo de esta iglesia tengan el mismo celo por predicar la santa y única palabra de Dios. No hay más enmiendas, no hay arreglos, no hay concertaciones con el mundo. Es tu palabra solamente. Padre, mira las generaciones que se están levantando. Pon en ellos también un ansia de reverenciar, de conocer y amar tu palabra. Y así, con eso aquí en el corazón, nos vamos a casa. Será una semana bendecida. Será una semana donde esta enseñanza estará en nuestros corazones y nos recordará lo privilegiados que somos de conocer la verdad de Dios. Padre, todo dogma antiguo, toda cosa que teníamos antes en la mente, lo sacamos de nuestra vida y queda para nosotros que la única voz de Dios es tu palabra santa. Bendigo la iglesia en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dios les bendiga, amado.